Hablar de los mejores pilotos de todos los tiempos no es solo una lista fría de números, es recorrer la historia del automovilismo a través de quienes la escribieron con instinto, valentía y talento puro. En este documental vamos a viajar a través de décadas, circuitos y estilos para descubrir qué es lo que realmente hace a un piloto legendario. ¿Es la técnica, la velocidad, la inteligencia estratégica o su capacidad para reinventarse? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto humano que dejan en los fans y en el deporte? Empecemos por el principio, por los pioneros. En las primeras épocas de la Fórmula 1, correr significaba enfrentarse a la muerte con una naturalidad que hoy nos parece escalofriante. Aquellos pilotos moldearon la esencia misma de la competición, manejando máquinas brutalmente peligrosas sin los lujos de la tecnología moderna. Su coraje fue la semilla de la leyenda. Eran hombres que aprendían a sentir el coche en cada vibración, en cada sonido, transformando el riesgo en un arte. Hablar de dominio en esos tiempos es hablar de intuición y de un control absoluto, sin ninguna ayuda electrónica. Con el tiempo surgieron nombres que redefinieron lo que era posible en una pista. Pilotos que combinaron una mente de acero con una agresividad controlada. No solo corrían, sino que pensaban la carrera como una partida de ajedrez a 300 kilómetros por hora. Algunos eran maestros en leer las estrategias de carrera y los repostajes. Otros, genios de límite, capaces de exprimir cada centímetro de neumático hasta hacerlo gritar. Esta mezcla de cerebro y coraje es uno de los pilares para medir la grandeza de un piloto. Y, por supuesto, no podemos hablar de los mejores sin mencionar a quienes dominaron una era con una autoridad aplastante. Hubo pilotos cuya simbiosis con su equipo y su monoplaza los convirtió en prácticamente imbatibles durante temporadas enteras. Su legado no solo se mide en trofeos, sino en cómo obligaron a sus rivales a evolucionar, forzando a los ingenieros a buscar soluciones desesperadas para alcanzarlos. Cuando un piloto impone su ritmo de forma tan sostenida, arrastra consigo una revolución tecnológica y establece un nuevo estándar de excelencia para todos. Pero otra cara de la grandeza es la resiliencia, la capacidad de levantarse después de caer. Algunos de los más grandes forjaron su leyenda tras accidentes graves, errores públicos o temporadas desastrosas que parecían el fin de sus carreras. Lo espectacular de estas historias es su capacidad para volver, para ajustar su mentalidad, transformar las críticas en motivación y reconquistar la cima. Esos regresos épicos demuestran que la grandeza no es solo una suma de victorias, sino una lección de carácter y fortaleza mental. También debemos valorar la versatilidad. Los pilotos más completos de la historia son aquellos que brillaron en cualquier circunstancia, bajo una lluvia torrencial que convierte la pista en un espejo, en circuitos urbanos donde los muros no perdonan el más mínimo error, o en pistas de alta velocidad donde la precisión milimétrica es ley. Poder ser el más rápido bajo la lluvia y al mismo tiempo dominar una vuelta de clasificación en seco es la verdadera firma de un piloto total. Otro elemento clave es la influencia más allá del asfalto. Algunos grandes no solo ganaron carreras, cambiaron la cultura del automovilismo para siempre. Inspiraron a generaciones de jóvenes que soñaron con ponerse un casco y ver una bandera a cuadros. Ayudaron a mejorar la seguridad en las carreras o contribuyeron a que el deporte se expandiera por todo el mundo. Su huella sigue viva en los fanáticos, en las escuelas de pilotaje y en la forma en que los equipos buscan nuevos talentos hoy en día. Y, cómo no, están las rivalidades. Los grandes pilotos se forjan también en la lucha contra otros gigantes. Esos duelos en pista, rueda, con maniobras al límite y batallas estratégicas en los boxes, son los que elevan el deporte a la categoría de epopeya. Cuando dos talentos extremos se enfrentan, no solo gana el que cruza primero la meta, gana la historia, y el público se enamora para siempre de ese espectáculo. Si intentamos ponerle rostro a estas virtudes, encontramos ejemplos claros. Hay quien personificó la perfección técnica y la constancia,
imponiendo un dominio que parecía casi inhumano. Hay quien nos regaló una mezcla letal de agresividad y maestría en los adelantamientos, creando maniobras que jamás se borrarán de nuestra memoria. Y otros destacaron por su inteligencia táctica y su calma bajo presión, sacando ventaja justo cuando los demás cometían errores. Tampoco podemos olvidar a aquellos que, sin tener el mejor coche, brillaron llevando al límite máquinas inferiores. Ese talento puro, capaz de convertir un resultado mediocre en una hazaña memorable, es la prueba definitiva de la habilidad de un piloto. Ver a alguien extraer rendimiento donde nadie más lo ve es entender la diferencia entre un buen conductor y un verdadero genio del volante. La tecnología, por supuesto, ha cambiado el deporte por completo. La telemetría o los simuladores, el análisis de datos, pero incluso con todos estos avances, los mejores de la historia siempre han sido quienes supieron combinar lo humano con la tecnología. Entendían los números, pero confiaban en su instinto, en esa sensación en el coche que ninguna telemetría puede explicar. Y hablemos también de la dimensión emocional. Algunos pilotos conectaron con el público de una forma visceral, su pasión visible, su forma de celebrar, su cercanía o su honestidad en las entrevistas crearon legiones de seguidores. La grandeza deportiva y la conexión emocional son dos caras de la misma moneda. Un piloto memorable puede no tener el palmarés más extenso, pero sí una huella imborrable en la memoria colectiva. Mirando a las generaciones más recientes, encontramos figuras que han definido una era por su constancia y por batallas épicas que han polarizado a los aficionados. Esos duelos modernos, cargados de estrategia y con coches cada vez más complejos, nos revelan algo esencial. El mejor piloto no solo gana, anticipa las decisiones de sus rivales, de su propio equipo, del clima. Esa lectura avanzada del escenario es una forma de inteligencia que distingue a los verdaderamente grandes. En la historia, también hay quienes alcanzaron la gloria con una mezcla única de talento y sensibilidad técnica, colaborando estrechamente con los ingenieros para desarrollar el coche. Esa capacidad para sentir el monoplaza y transmitir sensaciones precisas eleva el nivel de todo el equipo y marca un antes y un después en la evolución técnica. Finalmente, llegamos al criterio más humano de todos, el legado. Cuando los jóvenes pilotos imitan tu estilo, cuando un circuito lleva tu nombre y cuando las anécdotas sobre tu valentía se cuentan de generación en generación, has entrado en el panteón de los inmortales. La inmortalidad deportiva no se mide solo en trofeos, se mide en las historias que se cuentan en los boxes, en las escuelas de karting y en las charlas entre amigos. Al cerrar este recorrido, entendemos que elegir a los mejores pilotos de todos los tiempos no es una operación matemática. Es una suma de coraje, cerebro, técnica y legado. Es valorar al que ganó con recursos limitados, al que aguantó la presión, al que se reinventó y al que inspiró a millones. La pista al final es un tribunal donde la grandeza se juzga de una manera tan cruel como hermosa. La verdadera grandeza en la conducción no radica solo en cruzar una meta primero, sino en elevar el deporte entero con cada giro del volante, en ser un referente para los ingenieros, una inspiración para los jóvenes y una fuente de emoción para los fans. Los mejores de la historia hicieron exactamente eso. Transformaron una carrera en cultura y una victoria en un legado eterno. Ahora te pregunto a ti, ¿quiénes te gustaría que analicemos en profundidad en los próximos capítulos? Déjame en los comentarios tus pilotos legendarios, épocas favoritas o rivalidades históricas. Nosotros nos encargamos de traer la historia, la narración y toda la emoción. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.